16.240.069 personas es el número de miembros de la iglesia que nos han abandonado desde 1965. Es un número muy grande si tenemos en cuenta que desde 1965 se han bautizado un poco más de 40 millones de adventistas. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas de ese número estuvieron alguna vez en tu iglesia? ¿A cuántos de ellos visitaste? ¿A cuántos de ellos le diste un estudio bíblico o por lo menos una llamada después del bautismo? Porque resulta que estamos acostumbrados a celebrar con bombos y platillos la ceremonia bautismal, pero después de ahí nos olvidamos totalmente de ellos. Es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar de la fase 5 del discipulado, la conservación. Y vamos a hablar de ella porque muchos creen que el discipulado termina en la fase 4, en la cosecha, y no es así. En este capítulo haremos mucho énfasis en el acompañamiento que se debe tener en la fase de la conservación. Y específicamente hoy vamos a responder una pregunta que tú estás viendo en pantalla: ¿cómo disminuir la deserción? Sí, porque la cifra que acabo de dar describe el fenómeno tan grave que hemos sufrido como iglesia. Mira ese número. Aproximadamente hemos sido bautizados desde el año 65, 40.421.554 adventistas. Y se cree que cerca de 16 millones ya no están aquí, como te lo decía hace un momento. Eso equivale a cerca del 40% del total de bautizados se ha perdido. Y si nos centramos en Latinoamérica, el porcentaje es todavía peor. El panorama es desalentador porque algunas estadísticas establecen que cerca del 60% de ese total nos han abandonado. ¿Qué estamos haciendo mal? La mayoría, cerca del 42% de los recién bautizados en los primeros 2 años se va. El siguiente 30% se va antes de los 5 años. Y ustedes pueden ver en la gráfica que cuando quieren ser 14 o 15 años, quedan muy pocos de ese grupo inicial. La pregunta vuelve a ser muy importante. ¿Qué estamos haciendo mal para que no se queden? Bueno, en este video vamos a descubrir cuáles son las principales causas de tan grande deserción y a la vez, luego de analizar cada una, porque no es solamente una causa, vamos entonces a proponer algunas soluciones. Primera parte del video, causas de deserción, y la segunda parte, soluciones para que la deserción disminuya hasta su mínima expresión. Quédate hasta el final, suscríbete a este canal para que te enteres cada vez que subamos alguna capacitación. Comparte el video para que otras personas también se enteren y a la vez se capaciten. Y por favor, en los comentarios, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con esta situación. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a la primera parte de nuestro video, las causas de la deserción. Debo decirte que no es una sola causa en singular, sino causas en plural. Y te lo digo porque muchas veces se rebaja esta problemática de una manera muy simplista, pretendiendo que por una sola cosa es que la gente se va, cuando en realidad hemos descubierto todo un ecosistema de situaciones que son las que empujan a la gente fuera de nuestros templos. Quiero que a continuación tomes papel y lápiz, anotes las causas más comunes, quizás las más fuertes, por las que las personas normalmente nos están abandonando. Vamos a la primera. La primera causa que quiero compartir en esta oportunidad contigo es la indiferencia. Cuando hablo de indiferencia, es la indiferencia que siente el miembro antiguo de iglesia
frente al miembro que está apenas entrando. Recuerda que estamos en un contexto postbautismal. Esa indiferencia se expresa en que pareciera no importarnos que esa persona nueva que llegue se integre. Así que la causa número uno es la indiferencia. O sea, no nos importa que el recién bautizado haga parte del grupo social que también es la iglesia. Cuando hablamos de la indiferencia en este aspecto, estamos dejando de suplir una necesidad muy grande que tiene el recién bautizado. Una persona recién bautizada necesita reemplazar sus antiguas amistades por nuevas amistades. Esto es grave. Cuando tenemos indiferencia en integrar a una persona a nuestro grupo de amigos y empezar a brindarle confianza o empezar a generar una amistad, ese reemplazo no se da. Por lo tanto, seguirá siendo una tentación que el recién bautizado, que es un ser social por naturaleza, como lo eres tú, como lo soy yo, tenemos necesidades sociales, va a buscar suplir esas necesidades sociales nuevamente con sus antiguas amistades, y lo más probable es que lo jalonen a salirse de la iglesia. Por eso esto es muy peligroso descuidarlo. La indiferencia también se da en el proceso de discipulado. Como ya se bautizó, pues entonces ya la enseñanza cesa, el proceso de discipulado se para, y esto, como lo decía hace un momento, es sumamente complicado, porque cuando una persona entra a la iglesia no es porque ya todas sus preguntas tienen respuestas, sino que todavía hay respuestas que están pendientes por responderse. Una persona recién bautizada, ya siendo parte de la iglesia, empieza a cuestionar, a preguntar, a conocer las razones, las causas de por qué se cree esto, de por qué se hace aquello. Así que si nosotros no seguimos el proceso de discipulado, esas respuestas quedan sin tener una solución. También la indiferencia la expresamos en la falta de acompañamiento personal. Y mira, sí, cuando una persona entrega su vida a Jesús, en muchos de ellos es un giro total y necesitan ayuda en el proceso de adaptación. Necesitan una voz amable que les indique cómo hacerlo. Necesitan una persona que esté ahí para, si en algún momento necesita una mano o un hombro donde posarse, lo pueda tener. Muchas veces esa indiferencia, esa falta de integración, esa falta de discipulado y esa falta de acompañamiento representan una ayuda que nunca llegó, y por lo tanto la persona termina también abandonando. Hay un versículo que nos pone a reflexionar, que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice: y perseveraban, hablando de los apóstoles en la iglesia del primer siglo, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia que se describe de la era apostólica era una iglesia que compartía, que tenían comunión, que estaban integrados, que perseveraban en la doctrina, en el discipulado, que se acompañaban. Bueno, si nosotros no queremos que una persona nos abandone, no podemos ser indiferentes. Y luego de analizar este gran problema que adolecen los miembros más viejos de la iglesia, vamos a pasar a una segunda razón muy generalizada por la cual nos hemos dado cuenta que muchas personas han abandonado la iglesia y que lastimosamente lo seguirán haciendo por esta razón: el trabajo. La parte laboral es determinante para la permanencia de una persona en la iglesia, y me voy a referir en un primer momento al tema del sábado. Muchos entienden el sábado cuando se bautizan de que es el día del Señor, pero no llegan quizás a profundizar en cuanto a la santidad y a la importancia de este para su crecimiento espiritual. Así que cuando por alguna situación económica
que en general muchas personas tienen presiones económicas como el pago de arriendo, el pago de facturas, no van a dejar de trabajar en sábado porque tienen cosas que pagar. Y si usted a esto le suma que de pronto hay pocas oportunidades de trabajo, las personas van a aprovechar cualquier oportunidad que se le presente, aunque les toque trabajar en sábado. Sin embargo, con esto estoy explicando, no estoy justificando, solo explico el fenómeno. Muchos de nuestros amigos que se bautizaron lo hicieron aceptando el sábado, pero su situación económica era tan compleja y ante tan pocas oportunidades, decidieron aceptar trabajar en sábado, por lo tanto dejaron de congregarse, por lo tanto terminaron apartándose, pero no porque quizás no acepten el sábado, lo aceptan, pero pesa más su situación económica, la falta de oportunidades y el compromiso y la responsabilidad de llevar algo de comida y de sustento a sus casas. Pero vayámonos por un momento a otra situación. Recién bautizados que están muy ocupados en sus trabajos, ya no me estoy metiendo con el sábado, pero recién bautizados que trabajan tanto durante la semana que pocos se ven inmersos en integrarse en la iglesia, en hacer parte, en conocer un poquito más, en seguirse discipulando, y terminan también afectando su proceso espiritual porque están tan ocupados trabajando en sus negocios que terminan descuidando su crecimiento espiritual. Aquí no está de más recordar este versículo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, el versículo 22, que dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús en esa parábola nos ilustró este fenómeno en el cual estoy profundizando en este momento. Vamos ahora a la tercera razón por la cual muchas personas abandonan después del bautismo. Y ustedes están viendo aquí la palabra más importante: presión social. Cuando me refiero a presión social es que una vez, y es que de pronto quizás nosotros lo hemos olvidado, cuando no eran adventistas, cuando no eras adventista y cuando pasaste a ser adventista, esa transición siempre es un poco movida. Siempre va a haber presión social de tu familia, miembros de tu familia que te criticarán, que te van a atacar por la decisión que tomaste. Amigos que se burlarán, que te seguirán tratando de invitar, jalarte a esa antigua manera de vivir. La pareja, wow, quizás es la parte que más presiona. Cuando el cónyuge, cuando el novio, novia, etcétera, no comparte la misma fe, estará presionando para que renuncies. No te puedes olvidar cuando tú lo pasaste, porque esa misma situación la viven aquellos que están hoy entrando a la iglesia. Por eso, indiferencia, el trabajo y ahora la presión social. Y también en la parte laboral, bueno, los compañeros también hacen su presión. Estoy hablando de todo tipo de relaciones que puede tener cualquier individuo: familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera. Todos van a generar presión cuando alguien se bautiza, porque como ellos todavía no entran, quizás algunos tratarán de manifestar su inconformidad, su desánimo, palabras hirientes, algunos casos, para desanimar al que ya lo hizo. La presión social es una razón muy fuerte. Para algunas personas pasa por desapercibido, para otras es muy importante. La palabra de Dios en Gálatas nos dice, o nos hace una pregunta que no está de más ahora recordar: ¿buscas el favor de Dios o buscas el favor de los hombres? Vamos a la razón número 4 por la cual las personas también dejan la iglesia. Y aquí está el mal testimonio. Volvemos a los hermanos más viejos, porque esto es responsabilidad de ellos o de nosotros por involucrarnos también. El mal testimonio que nosotros, los más antiguos, les damos a los nuevos es un factor determinante también en la deserción. Aunque lo estoy mencionando de cuarto, no significa que es menos importante. Es tan importante como el primero, como el segundo y como el tercero. Los malos ejemplos
que algún miembro antiguo le da al nuevo miembro. Y hablo de malos ejemplos individuales. Por ejemplo, un recién bautizado ve a un hermano de la iglesia quebrantando el sábado, por colocar un tema. Ve a un hermano de la iglesia en una fiesta donde no debería estar. Ve a un hermano, a un joven de la iglesia publicando cosas que le habían dicho a él que no se podían hacer. Bueno, estos malos testimonios generan un efecto devastador en el recién bautizado y es una de las causas más contundentes para desanimar al nuevo creyente. Pero también hay otra causa que los estudiosos de estos temas han identificado y es la manera equivocada de llamar la atención. Yo podría contarles una cantidad de anécdotas que como líder he visto a lo largo del ministerio que hemos desarrollado, pero creo que tú ya las has vivido y si las has vivido, por favor, colócala ahí en el chat, si te parece, solamente para hacer un ejercicio de participación. Muchas veces al nuevo creyente no se le deja vivir su proceso. Muchas veces al nuevo creyente se le quiere cambiar la ropa, los hábitos, así. Y la manera como nos acercamos, en la mayoría de casos, quizás no es la correcta o la adecuada. Muchos nuevos creyentes nos abandonan la iglesia porque al momento de hablarle de las prendas lo hicieron de una forma hiriente. Al momento de hablarle de la vestimenta lo hicieron de una forma grotesca. Hirió su corazón. Quizás tú estarás diciendo, pero es que el que sigue a Jesús está dispuesto a renunciar a todo. Sí, para ti, para mí es fácil decirlo porque llevamos años en la iglesia y nuestra fe ha madurado, pero el que apenas está llegando, esto puede ser fatal. Las correcciones equivocadas. Hay que llamar la atención con amor, hay que aconsejar como lo haría Cristo Jesús. Otra razón de mal testimonio son los conflictos grupales que hay dentro de la iglesia. Para nadie es un secreto que dentro de un grupo grande como es una iglesia, existen subgrupos y que en algunos lugares, por no decir en todos, estos grupos en algunas ocasiones entran en conflicto. El recién bautizado cree que al llegar a la iglesia todo va a ser armonía y cuando ve grupos dentro de la iglesia conflictuando entre sí, wow, esto es un chasco y para muchos es suficiente para abandonar una iglesia. Porque pretendían o creían, sus expectativas eran tan altas de que era un lugar donde no peleaban los hermanos. Y encontrar hermanos peleando puede ser devastador para su fe. Hay otro ejemplo, otras deserciones. ¿Por qué lo he llamado así? Un recién bautizado, cuando ve que otro recién bautizado abandona la iglesia, esto también influye negativamente. Quizás no como las anteriores, pero lo he escuchado de labios de exadventistas que nos han abandonado. Esto suele pasar. Y ya vamos por la razón número 4, el mal testimonio. Pasemos a la razón número 5. Y es nada más y nada menos que una de las razones más aclamadas, quizás la más famosa, la poca preparación. Cuando yo hago esta pregunta en algún seminario que comparto con ustedes de manera presencial, hermanos, siempre la razón por la cual la gente abandona la iglesia es porque no estaba preparada. Y sí, tienen razón, pero no es la única razón. Y no es quizás la razón más fuerte. Y te voy a explicar por qué, porque esto puede ser polémico. Y si no estás de acuerdo conmigo, está bien, no hay problema. Pero te voy a explicar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recibieron un estudio bíblico antes de bautizarse o después de bautizarse y aún permanecen aquí? Porque se ha creado un mito que no digo que es mito totalmente porque tiene razón. Hay un punto medio de equilibrio que no sé cómo expresarlo, pero si no se preparó bien, entonces se va. Pero resulta que hoy tenemos mucha gente que no se preparó bien, pero que está. Sin embargo, esto no justifica que la falta de enseñanza doctrinal previa y posterior al bautismo es una razón. Y yo la acepto y estoy de acuerdo de que es una razón de peso. Con lo que no estoy de acuerdo es que se crea que es la única razón.
Porque a veces creemos: "Ah, es que no le dimos el estudio bíblico, por eso se fue". No, quizás se fue también fue porque nunca fuimos amigos, porque nunca les ayudamos, porque nunca aconsejamos, porque luchó con su tema del trabajo y nadie supo de pronto cómo asesorarlo, porque vio malos testimonios, porque vio conflictos, porque, bueno, no solamente es la poca preparación. Por eso te digo que las causas de la deserción son múltiples causas. Es un ecosistema de causas que, si nosotros realmente queremos disminuir la deserción, tenemos que trabajar en cada una de las cosas que te estoy describiendo a continuación, pero de eso hablaremos en la siguiente parte, que es la de las soluciones. La poca preparación también se refiere a que no tenemos cultos, no tenemos programas diseñados para los nuevos conversos. Nada más hablemos del idioma, de nuestro lenguaje. Muchas veces los nuevos creyentes llegan al templo y salen hacia sus casas como llegaron, porque nuestro lenguaje a veces es tan sofisticado, nuestra doctrina a veces es tan profunda, que se nos olvida que hay unos nuevos al cual debemos adaptarnos nosotros a ellos. Como la Biblia los describe, son bebés espirituales que hay que ayudarles a gatear, a caminar, para que ellos luego por sí mismos puedan hasta correr. Nuestros cultos deben abrir espacios para los recién bautizados, para que ellos se sientan presentes y puedan entender. Los programas también deben ser enfocados hacia ellos, espacios de capacitación, espacios de que ellos se puedan actualizar con todo lo que significa pertenecer a esta iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la poca preparación doctrinal, la poca preparación en nuestra infraestructura de programas y cultos también es una razón por la cual esa falta de preparación terminan abandonando la fe. Y quiero finalizar, y no quiero solo por finalizar esta parte, pero hay muchas otras más razones, pero solo quiero enfatizar en estas 6. Tú podrás añadir, y te lo agradezco porque con eso puedo enriquecer el seminario. Ahí en los comentarios añade otras causas que quizás yo esté pasando por alto, porque la número 6 es el ocio. Para mí, una de las razones más grandes por la cual la gente también se va de la iglesia es porque no los ponemos a hacer nada. Y no los ponemos a hacer nada porque físicamente nos da miedo de delegar funciones a los nuevos creyentes. A veces los subestimamos porque como son nuevos, entonces nos da miedo que participen, que hagan, que se equivoquen. Hermanos, bueno, no me quiero meter con la segunda parte del video, pero esto es un error. No debiéramos sentir temor en delegar. La ausencia de un proceso de formación, por un lado, nos da miedo delegarles alguna responsabilidad, y por otro lado, pues tampoco les enseñamos y tampoco los formamos y tampoco los motivamos. Los dejamos ahí sentados viendo. Falta de espacio de descubrimiento de dones. Wow, esto es vital. No conocemos las habilidades de los nuevos miembros. Hay tests, evaluadores en los que la persona puede hacerlos y podemos saber más o menos en qué le va mejor. En una visita, en una conversación, preguntarle qué te gustaría, en qué te va bien, de qué manera te gustaría participar. Saber qué dones, qué habilidades tiene, qué talentos tiene la persona es vital. Y muchas veces esto no lo hacemos. Entonces tenemos a los recién bautizados como meros espectadores. Así que, hermanos, cuando tú sumas todo este ecosistema de razones, estas son las causas, y pudieran haber más, como te lo dije hace un momento, por las cuales los recién bautizados se van. Somos indiferentes en hacernos amigos de ellos, en disipularlos. Somos indiferentes en ayudarlos. Somos indiferentes muchas veces en su proceso, y eso los termina desanimando. Frente a la parte laboral hay que estar ahí. Frente a la parte de la presión social hay que acompañar. En el mal testimonio debemos corregirnos, y debemos también corregirnos a la hora de prepararlos. Y en el último punto que les hablé del ocio, debiéramos tener siempre presente que una de las mejores maneras de discipular es involucrarlos en la misión, en algún ministerio, para que permanezcan. Si te ha gustado
todo lo que hemos dicho hasta el momento, recuerda, comparte este video con otros miembros de tu iglesia, de tu grupo pequeño, con los ancianos, con el ministerio personal, con tu distrito, para que ellos puedan también capacitarse en esta parte tan importante. En esta primera parte del video solamente hemos hecho un diagnóstico de las causas. Ahora, en la segunda parte, no te pierdas, vamos a proponerte las soluciones. Recuerda que esto es misión posible, porque la misión sí se puede cumplir.